Nosotros podemos mirar al futuro de dos maneras radicalmente distintas. La primera es un lugar al que somos llevados a pesar nuestro. Es un lugar con el que nos encontramos. O podemos pensar que el futuro es algo que al menos en parte nosotros creamos. Lo que pasa es que los tiempos de tribulación, como efectivamente son estos, son épocas de dolor, son épocas de dificultad y a la vez son la invitación para que aflore de nuestro interior lo más grande que hay. Lo más grande del ser humano surge cuando somos desafiados, no en los momentos de comodidad, no estando en nuestra zona de confort. Todo crecimiento y evolución de una persona sucede fuera de su zona de confort. ¿Qué ocurre cuando uno no atraviesa su mejor momento, cuando no encuentras consuelo, cuando media la enfermedad, por ejemplo, cuando no tienes trabajo? Bueno, lo primero que hay que entender es que hay una diferencia entre la resignación y la aceptación. La resignación es el intento consciente o inconsciente de negación de una realidad que es, que existe aunque no nos guste. Y por otro lado, la resignación es pensar que yo no tengo ninguna opción, ninguna potencia, ninguna capacidad para hacer frente a esa realidad y poderla transformar. La aceptación es sencillamente reconocer, asumir que lo que es una realidad aunque no me guste, dejar de negarla, dejar de resistirme, dejar de rechazarla. Existe, es, me desgasto en el proceso de rechazarla. Y por otro lado, en saber, en sentir que dentro de nosotros hay energías dormidas, talentos ocultos y capacidades inexploradas que pueden salir en ese momento y empezar a transformar las circunstancias. Este sentido de yo puedo hacer algo, no soy una simple víctima de las circunstancias, no lo puedo hacer todo, claro que no, sí puedo hacer algo. Este grito firme, convencido y comprometido de que yo tengo algo que decir a pesar de las circunstancias, tiene un poder espectacular a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel intelectual y a nivel social. Lo que pasa es que las personas tenemos realmente que creer en ese potencial, porque si no creemos en ese potencial, ¿quién lo va a buscar? Nadie busca lo que no cree que existe. Somos unos profundos desconocidos para nosotros mismos. Es fundamental observarnos para comprendernos y para descubrir la grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Esto no es una llamada a la arrogancia, es una llamada al justo reconocimiento. Lo mismo que decimos, esta realidad es compleja, la asumo, también tenemos que decir, yo como ser humano soy una realidad todavía inexplorada. Y entonces nos observamos, buscamos como esos exploradores que iban a los sitios abiertos a lo que podía haber, en lugar de cerrados a que pueda haber algo en nosotros que desconocemos. La solución está aquí y soy yo quien tiene que buscarla. Bien, para empezar, el ser humano necesita de los demás seres humanos. No existe un yo grande, no hablo de un yo hinchado, un yo grande si no existe un tú. Y por tanto, si no existe un nosotros. Pedir ayuda, dejarse aconsejar, dejarse ayudar no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Tener la capacidad de reconocer cuando una persona necesita ayuda y ofrecerse de una manera generosa, abierta y auténtica, eso es una llamada a que salga lo mejor que hay dentro de nosotros mismos. Ahora, una cosa es pedir ayuda, solicitar apoyo, solicitar orientación, y otra es tomar el papel de víctima y decir, a mí que me saquen de aquí, a mí que me resuelvan los temas, a mí que me ayuden a encontrar el camino exacto. Esa actitud, es decir, ese posicionamiento frente a la realidad, lo que está haciendo es minimizar mi capacidad para hacerla frente. Cuando tomamos ese papel de víctima, que nos puede pasar a todos, a mí el primero, nos estamos negando la posibilidad de influir en una realidad que nos afecta de manera directa. Por tanto, ayuda siempre, apoyo siempre, cercanía siempre. El ser humano es un ser de encuentro. Ahora bien, esa petición de apoyo no es, ni mucho menos, para renunciar a mi responsabilidad, a la capacidad que tengo yo de responder a lo que está sucediendo. Ha llegado el momento en el que yo aflore
mi grandeza. Ha llegado el momento en que yo tome responsabilidad sobre mi vida. Ha llegado el momento en que yo me ocupe de ayudar a otros. Casi con un grito, ¿no? Ahora yo. Claro que sí, es que es un grito no desde la ira, es un grito desde la rabia. Es cuando uno da un puñetazo y dice, hasta aquí. Ahora tiene que salir lo más grande de mí. Es que no tengo otra opción de aflorar mi grandeza. No es un grito violento, es un grito lleno de fuerza, lleno de firmeza, no de dureza, de firmeza. Es encontrar esa palanca emocional que necesitamos encontrar sencillamente para superar nuestro miedo y nuestra sensación de impotencia. No es una ahora yo arrogante, es una ahora yo firme, es una ahora yo convencido en eso que comentaba, en la grandeza que anida en todo ser humano. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Así que influye mucho el cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, influye tanto, porque la conversación interior, cómo nos hablamos a nosotros mismos, tiene características hipnóticas. Nos mete en un estado de trance, tiene acceso directo a nuestro inconsciente y nos moldea la percepción de la realidad. Si yo ante una realidad determinada digo, está todo hecho, ¿para qué voy a seguir intentando encontrar un camino? Tenemos a veces una cacofonía interior con la que hay que terminar. ¿En qué consiste esa cacofonía, esos malos sonidos, ese ruido interno que nos provocamos a nosotros mismos? Magnífico tema. Hay que distinguir entre ruido y sonido. El ruido mental es fruto de unos automatismos que tenemos, unos programas, por decirlo de una manera visual, que de alguna manera están constantemente repitiéndose en nuestra cabeza. Yo no puedo, yo no sé, no hay salida, ¿qué va a ser de mí?, etcétera. Y estos programas operan desde el inconsciente y afectan al propio inconsciente. Por eso es tan importante encontrar espacios donde uno de alguna manera reduzca esa cacofonía, incluso la anule. Momentos donde uno dé un paseo por la naturaleza, momentos donde digas una música que te guste, donde leas un libro que te enganche, donde tengas una conversación de estas donde el tiempo como que se detiene, es una cosa extraordinaria. Momentos de meditación, donde sencillamente entras a un espacio interior y silencias poco a poco ese ruido mental. ¿Por qué, dice usted, todos tenemos una enorme potencia y a todos, sin embargo, nos cuesta creerlo? Pues esa es una pregunta mucho mejor que la respuesta que voy a poder dar. Con lo cual, ante todo, humildad. El ser humano es un misterio, no es un enigma, es un misterio. Los enigmas los resolverá la ciencia a medida que la tecnología progrese. Los misterios nos superan y el ser humano es de una profundidad, yo diría que insondable. Lo que sabemos es lo siguiente: ¿por qué tenemos un potencial inexplorado? Sencillamente porque lo vemos. Porque todos nosotros conocemos a alguien, o de forma directa o de forma indirecta, que parecía que no iba a llegar a nada en la vida, y algo despertó en esa persona, algo afloró, algo se desplegó, y quien no parecía que fuera a llegar a nada significativo en la vida, fue un ejemplo para muchos de nosotros. ¿Por qué se produce esta situación de ignorancia frente al propio potencial? No puedo dar una respuesta porque creo que entramos en la hondura del misterio del ser humano. De alguna manera, el ser humano ha olvidado su verdadera naturaleza, su esencia, su ser, lo que define quién es. Se ha olvidado. Y por eso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la vida es una escuela para recordar lo que ya somos. Y en nuestro interior, nuestro ser, es unidad, es bondad, es verdad y es belleza. ¿Es que acaso queremos alcanzar alguna plenitud? Bueno, ¿no son otras cosas las que queremos alcanzar? Bueno, efectivamente, no siempre lo que queremos es lo que nos conviene. No siempre lo que nos guste nos es fácil, es lo correcto. La búsqueda de la plenitud es sencillamente el camino natural a través del cual el ser humano, en base a su naturaleza, a aquello que hace que es lo que es y no otra cosa, crece y evoluciona. La diferencia es la siguiente.
Cuando a nosotros nos mueve un verdadero ideal, esa fuerza motriz hacia ese sentido, hacia esa plenitud, lo que experimentamos es una alegría interior. Cuando sencillamente nos dejamos seducir de forma continua por promesas de felicidad que en el fondo son huecas y vacías, pues podemos experimentar otras emociones, podemos sentir euforia, pero no sentiremos alegría, no sentiremos verdadero gozo. Y por eso, bueno, pues sencillamente es nuestra la decisión. Por eso el ser humano es libre. Ser libre tiene una ventaja, que es que elijo yo, tiene un inconveniente. Me puedo equivocar al elegir. Estado de ánimo tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? Y cómo las bordeamos o las afrontamos. El estado de ánimo es algo escurridizo de definir. El estado de ánimo no es solamente esta sensación emocional o sentimental. El estado de ánimo es cómo estoy yo en un momento determinado. Cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está el conjunto de aquello que soy. Hay estados de ánimo que nos elevan a lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos desde esa atalaya, vemos las cosas con más claridad. Vemos posibilidades en el futuro que nos ilusionan y nos entusiasman. Nos sentimos más cerca de los demás. Somos más generosos, somos más compasivos, somos más comprensivos, tenemos más energía, más creatividad, más claridad. Sin embargo, cuando tenemos un estado mental que nos hunde, tenemos menos capacidad de ver con perspectiva, nos tornamos irritables, nos centramos exclusivamente en nosotros, vemos a los demás como cosas, como objetos que nos pueden ayudar a conseguir las cosas o que nos las están dificultando. Por tanto, cambia por completo la relación que yo establezco conmigo mismo y con el mundo. Nosotros podemos tener un impacto tremendo a la hora de alterar nuestros estados mentales. Por supuesto, las circunstancias afectan, influyen. Lo que no hacen es determinar. ¿Qué decía Víctor Hugo? Bueno, Víctor Hugo yo creo que tuvo una comprensión muy profunda de lo que es la vida. Las grandes obras de la literatura tocan temas muy hondos sobre nuestra naturaleza y por eso son perennes. Víctor Hugo, una de las cosas que dijo fue que la tragedia de las personas no es que nos vamos a morir, no es que nos vayamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Entonces, este saber vivir es clave, porque cuando nosotros nos vayamos a donde nos vayamos, después de estar en este planeta azul, pues verdaderamente nos daremos cuenta de lo que es importante en la vida. Pues ¿por qué esperar a ese momento donde cambiamos de entorno, donde se abre el velo y vamos a otro sitio, el que sea? Porque si eso va a ser importante en el momento de morir, ¿por qué no es también importante en el momento de vivir? Decía también Víctor Hugo que no hay nada más potente que una idea cuyo momento ha llegado. Claro que sí. A ver, creo que hay que recuperar en serio, honestamente, auténticamente, no como cumplimiento, cumplo y miento, sino de verdad el valor de la persona. Los seres humanos no podemos ser medios para conseguir cosas. Hemos de ser fines. No digo que el último fin del mundo mundial, fines. Porque si no, nos bajamos unos a otros de nivel. Nos convertimos en meros objetos, dejamos de querernos y sencillamente nos usamos. Entonces, ha llegado el momento de que verdaderamente nos demos cuenta de que lo que estamos experimentando hoy en día no es solo una crisis económica. Es una crisis de valores, de referencias, de algo que esté sólidamente anclado en nuestra naturaleza. Entonces, ha llegado el momento de decidir qué es de verdad lo que queremos que nos guíe en la vida. ¿Dónde está realmente esa experiencia de felicidad? ¿Está en aquello que nos proponen y que nosotros sabemos por experiencia que cuando lo hemos conseguido nos deja un espacio hueco? Bueno, obviamente tenemos que vivir en este mundo, a todos nos gusta comer cosas ricas, ir a sitios bonitos, y también podemos empezar a valorar un poco más lo que por su propia naturaleza es valioso. Aquí, en Sebastopol y en la Conchinchina. Bueno, en esta situación en la que nos encontramos, situación de crisis por despejar,
Qué lástima que no sepamos cuándo acaba esto exactamente, ¿no? Sería todo más sencillo, pero es una de las crueldades, ¿no?, que acompaña a esta crisis. En medio de esta situación, digo, estos consejos son bienvenidos siempre, pero tampoco es fácil salir del pozo de la impotencia y del pozo de la desesperanza cuando la situación objetiva no es favorecedora, claro está. Bien, primero, ¿cuándo acaba esto? Pues nosotros tenemos mucho que decir en cuándo acaba esto. Vamos a ver, en medicina hay una cosa que todos los médicos tenemos que tener muy claro. Nosotros podemos hacer un diagnóstico. Muy bien. Podemos hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar esa enfermedad en base a lo que nosotros sabemos del comportamiento de esa enfermedad. Lo que nunca podremos hacer es un veredicto. Porque entonces estamos anulando la importancia de algo que es clave, el factor humano. Hay gente que rompe las estadísticas. Hay gente que demuestra lo que parece que es imposible. Pero son ejemplos y decimos, no, es la excepción que confirma la regla. No, señor. La excepción es lo que desafía la regla, no lo que la confirma. Eso es lo que hace esa excepción. Entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a ver. Todos pasamos momentos malos. Y es fundamental no banalizar el hecho de que una persona pierda su trabajo, siendo capaz, habiendo hecho las cosas estupendamente bien, porque algunas personas tomaron decisiones pensando solo en ellos. Es normal su frustración, es normal su decepción, es normal su sensación de injusticia. ¿Cómo le podemos quitar valor a eso? Sería un insulto para estas personas. Ahora bien, si nosotros, cada uno de nosotros, nos quedamos ahí, no nos vamos a levantar. Es decir, hay razones para estar así, pero las razones no nos van a dar los resultados. Necesitamos encontrar la fuerza, los trocitos de fuerza que haya en nuestro interior, los fragmentos de alegría que haya, para ponernos en marcha, convencidos de que si avanzamos con determinación y compromiso, algo se va a abrir. A lo mejor no a la primera, a lo mejor tampoco a la segunda, a lo mejor tampoco a la 15ª. Se abrirá. Siempre se abre. Lo que pasa es que uno solo aguanta cuando realmente cree que hay posibilidades. Y por eso es tan importante la fe en uno mismo y en las posibilidades. Y es tan importante acompañar en el proceso para que la gente se sienta valorada y querida, tenga o no trabajo. Porque lo que te define tu nivel como persona no es lo que tú tienes, es quién eres. Y si eres un ser humano, tengas o no trabajo, mereces toda la dignidad, todo el respeto, toda la consideración como persona. Hay una diferencia entre mirar al suelo y mirar a las estrellas, ¿verdad? Claro, porque donde nosotros prestamos nuestra atención, se hace más real para nosotros. Si yo estoy constantemente fijándome en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me es difícil, en mis defectos, ¿cómo voy a vivir con alegría? Vivo en un espacio de la realidad sencillamente porque es en lo único en lo que me enfoco. Por eso es tan importante coger dominio, gestión de la mirada. Ser yo el que decido hacia dónde quiero mirar, porque el lugar al que miro me genera ilusión, me genera confianza y me da perspectiva. Esto no quiere decir para nada que deje de ver los obstáculos. Lo que pasa es que los veo con mucha más perspectiva. No quedo envuelto en el obstáculo, no quedo anulado por la dificultad. Al verlo con más perspectiva, tengo más opciones de prepararme para darle una respuesta eficiente. Bueno, de ahí el miedo al cambio, a todos los cambios. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo tenemos? Bueno, porque en los procesos de cambio hay algo que está claro. Uno sabe perfectamente lo que pierde. Lo que no tiene tan claro es lo que gana. La convicción es algo que yo tengo en mi vida y que en mi vida me orienta, me conduce. El dogma es cuando yo pretendo que lo que a mí me orienta, me conduce y lo que para mí es verdad, otras personas lo asuman como el único camino. Una cosa es que lo comparta y sobre todo que mi vida sea ejemplo de lo que digo. Otra cosa es que utilice la fuerza, sea física, o sea por vía manipulación, o por hacer, o intentando que esa persona se sienta culpable, por no aceptar lo que yo considero que es la verdad. Entonces ya es un dogmatismo, ya intento dogmatizar a la gente, es decir, este es el único camino. Compartir, vivir desde la veracidad,
aquello que creo, una propia convicción. A mí me parece eso fantástico. Por cierto, ¿qué pinta en esta conversación tan interesante en torno a los cambios a los que a veces no nos atrevemos, el arte marcial del Aikido? ¿Por qué esa ilustración o por qué esa metáfora? Las artes marciales tienen dos lecturas. La primera es la más aparente, que es una forma para defenderte y anular al enemigo. Y bueno, pues cuando uno ve los combates, pues esta es la expresión más clara de lo que es ese arte marcial. Pero tiene una dimensión mucho más profunda que se entiende muy bien cuando se lee a los creadores, por ejemplo a Jigoro Kano, a Funakoshi, a Ueshiba. Entonces era un arte que lo desarrollaron para mejorarse a sí mismos, para perfeccionarse. De todos los artes marciales que conozco, he practicado algunos, el que más me ha impactado siempre ha sido el Aikido. El maestro Ueshiba prohibió de forma clara que existiera la competición, porque él estaba convencido de que si la competición existía en las artes marciales, al final lo único que se buscaría es vencer al enemigo para ganar una copa. Él no prohibió la exhibición, lo que sí prohibió es la competición. La hondura del maestro Ueshiba cuando se lee su obra es espectacular. Y él, una de las cosas que habla y que sostiene es la siguiente: cuando seas atacado, de acuerdo, protégete e inmoviliza a tu enemigo, pero en la medida en la que puedas, no le dañes. Inventando el futuro, ¿de verdad se puede, Mario? Vamos a ver. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad. ¿Qué es el sentido común? Es dejarse orientar por la realidad. Pues vamos a mirar qué nos dice la realidad. Estamos ahora en un estudio maravilloso con esta tecnología, con este micrófono, en esta mesa, calentitos, etcétera, etcétera. ¿Esto ha existido siempre? Ah, no. Alguien se le ocurrió en un momento determinado que podía existir una forma de transmitir las ondas, una manera de regular la temperatura, y hoy lo vivimos. Entonces se nos olvida, nos acostumbramos a ello y no recordamos que inicialmente esto fue un sueño, el sueño de una persona, el sueño de alguien que pensó en la radio, que pensó en el regalo que era que pudiéramos comunicarnos personas de sitios muy distantes gracias a esta tecnología. El sueño de alguien que imaginó. Claro, el sueño que alguien imaginó, que usó su imaginación no solo para generar preocupaciones y angustias, sino para soñar con nuevos horizontes, con nuevas posibilidades futuras. Entonces no podemos negar la realidad porque eso va en contra del sentido común. Claro que podemos inventar nuestro futuro. Claro que tenemos algo que decir en cómo va a transcurrir nuestra vida. Nuestra vida puede ser un ejemplo o puede ser una advertencia. Y gran parte de eso depende de nosotros. Habla usted de dos conceptos probablemente de manera diferente a cómo se suele hacer. El concepto de imaginación y el concepto de motivación. Sí, la motivación responde a dos preguntas. ¿Qué quiero y por qué lo quiero? Es la fuerza del corazón, es la fuerza de la ilusión, es el entusiasmo que significa estar inmerso en lo divino. La imaginación es el ingrediente básico en la creatividad. ¿Y qué es lo que me aporta? El cómo consigo eso. Lo que me parece absurdo es nuestro estancamiento en sí. Pero a mí dígame cómo se hace. Dígame cómo se hace. Pero usted tiene un qué y un verdadero por qué. No, yo en cuanto sepa el cómo, no es verdad. No es verdad. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. La creatividad se abre porque primero el corazón empuja. Entonces lanza tu corazón, que tu cerebro seguirá a tu corazón. Busca un verdadero qué y un verdadero por qué y encontrarás un cómo. ¿Quiere decirme en este contexto qué es el Homo Faber? Sí, el Homo Faber es el ser humano que lo único que hace es hacer, que lo único que hace es producir, que no se para a deleitarse con las bellezas que hay, que no se para a reflexionar, que no se para a contemplar, que siempre está haciendo, que en los momentos en los que se para escuchar
una melodía preciosa, o leer un libro maravilloso, o dar un paseo por el campo, tiene sensación de que está perdiendo el tiempo. Pero es que tengo mucho que hacer. Porque tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer. Entonces, eso es el homo faber. Entonces, la persona que olvida esa dimensión profunda, esa capacidad de ver realidades más hondas que solo se contemplan cuando uno se para. Es verdad que en ese espacio de soledad, de silencio, de quietud es donde se consiguen algunas cosas, pero eso supone salir de eso que llama usted la zona de confort. Y nos da miedo, además. Ah, sí, claro. A ver, Nelson Mandela, que me parece un ser humano ejemplar, dijo en una ocasión, el ser humano no tiene miedo a su oscuridad. El ser humano tiene miedo a su luz. Salir de la zona de confort es salir de nuestra oscuridad, de nuestra inmediatez, de nuestra visión exclusiva de lo que nos hace pequeños y raquíticos y entrar en un mundo donde podemos expandirnos. Pero aquí nos pasa... esto prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, esta falta de creer en nuestras posibilidades, pues evita obviamente que creamos esos horizontes, que generemos esos horizontes que tiren de nosotros y que nos ayuden a evolucionar y a progresar como seres humanos. ¿Qué es la psiconeuroinmunobiología? Es la ciencia que demostró algo que ya habían descrito médicos griegos en la época presocrática, siglo VI a.C., y es que nuestros pensamientos, a través del tejido nervioso, del neuroeje y de los nervios, afectan al sistema inmunológico, el que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Hasta el punto de que un pensamiento negativo, ¿qué puede suponerme? El pensamiento inmediatamente genera un estado corporal llamado emoción. Esto implica la liberación en sangre de hormonas que son de un tipo u otro dependiendo de la emoción. Esas hormonas, esas estructuras moleculares, se acoplan a las células y afectan tremendamente a su funcionamiento. La Universidad de Harvard, que ha sido la pionera en el mundo en estos estudios, nos viene a decir que entre el 60 y el 90%, 60-90% de las consultas a médicos generales en todo el mundo occidentalizado se debe a la pobre gestión de las emociones. Estas moléculas que se liberan tienen efectos en el corazón, efectos en los vasos sanguíneos, efectos en los huesos, efectos en los músculos, efectos en el tubo digestivo y en todas las células de nuestra economía, en todas las células del organismo. Pues para despedirle no frivolizamos y decimos que no cura, pero sí alivia mucho, sin duda. Por ejemplo, algo fácil: respirar con el abdomen. Sí. Respirar con el abdomen. ¿Es así? Claro que es así. Lo que pasa es que aquello que no es sofisticado nos parece que no funciona. Respirar con el abdomen, mover el diafragma, inmediatamente tiene dos efectos. El primero es transmitir al cerebro un mensaje. Las cosas van bien, porque solo cuando una persona se siente contenta, se siente tranquila, respira con el abdomen. En los estados de ansiedad se respira solo con los músculos intercostales. Y en segundo lugar, también se sabe que la movilización del diafragma produce la liberación de una hormona llamada serotonina, que es la hormona más importante en la calma. Por eso muchas mujeres que van a dar a luz, que es un momento complejo, y han aprendido técnicas respiratorias, y ellas lo pueden atestiguar con su propia experiencia vital, están mucho más tranquilas, colaboran mucho mejor en el proceso del parto que aquellas personas que se dejan atrapar por el miedo, por la incertidumbre y empiezan a respirar con los intercostales. Pues gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.